Declaración de Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio. A todos los venezolanos. Fort Lauderdale, Florida, sábado 29 de marzo de 2008. Reciban un cordial saludo desde el exilio a nombre de Orbex. Un saludo de solidaridad en estos momentos trágicos que vive Venezuela. Nos encontramos en un momento decisivo de nuestra historia porque el sistema político republicano que actualmente tiene Venezuela se encuentra en peligro de ser exterminado por un individuo que se dice llamar presidente de la República y que se encuentra conspirando en contra del sistema que lo llevó al poder. Si no lo sabían, en la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra una denuncia en contra de aquel que por ahora se encuentra gobernando el país por el delito de conspiración, según se tipifica en el artículo 132 del Código Penal vigente. Sin embargo, todos sabemos que tal denuncia no ha prosperado ni prosperará bajo las actuales circunstancias, ya que todos los poderes nacionales se encuentran secuestrados por quien se encuentra ilegítimamente en el poder y por sus agentes en el gobierno. Dada la grave situación en la que se encuentra Venezuela, estamos llamados a no hablar más de oposición, sino de resistencia. Ya no podemos hablar más de oposición cuando nuestro contrincante y su grupo, a pesar de haber obtenido el poder por la vía democrática en 1998, ha tomado la senda del totalitarismo, persiguiendo a aquellos que disienten de su ideología. No podemos hablar más de oposición porque nos enfrentamos a un gobernante totalitario, peor que un dictador o un tirano, porque al menos algunos dictadores y tiranos en el mundo se han abierto al diálogo y al cambio y han permitido salidas electorales, como sucedió con el dictador Augusto Pinochet en Chile, quien dejó el poder por la vía electoral. Y no nos dejemos engañar por los resultados del referéndum del 2 de diciembre de 2007 para decir que el totalitario de Venezuela es demócrata y que puede salir por la vía electoral, aun cuando en nuestro país a nadie le cabe la menor duda y gracias a los estudiantes y a la capacidad de desafiar y resistir de los grupos de resistencia, se ha llegado a pensar que la salida es electoral. Sin embargo, no se nos debería olvidar que a pesar de los resultados del 2 de diciembre de 2007, quien se dice llamar presidente de Venezuela no cederá a la derrota, porque al final él cree que por decreto podrá llevar a término su mal llamada reforma constitucional. No podemos hablar más de oposición, porque el actual inquilino de Miraflores no es el dictador y tirano que está dispuesto a ceder, como en su momento lo hizo Pinochet en Chile, sino porque él es un gobernante totalitario que tiene un proyecto político que por cierto no es venezolano, que se disfraza de demócrata, pero como él mismo lo ha dicho innumerables veces en sus interminables cadenas y alocuciones, busca exterminar la forma política republicana que se ha dado la nación, según se expresa en la actual Constitución Nacional de 1999. Y esto lo reafirma el innombrable cuando habla de su crisis gramsciana. En su discurso de la Avenida Bolívar, el 2 de junio de 2007, el teniente coronel dijo: una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir, y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. Esta frase encierra el plan conspirativo de aquel que se valió de la nobleza y pureza del sistema democrático para secuestrarlo, para destruir la democracia venezolana y para manifestar su naturaleza totalitaria. De modo que no podemos hablar más de oposición, porque nuestro contrincante tiene dentro de sus planes exterminar a la disidencia, tanto dentro como fuera del país. Así que, ante esta innegable realidad, es absurdo y simplista considerar que la vía electoral sea la única vía democrática para rescatar a la patria del peligro del exterminio al cual está siendo sometida en estos momentos.
Y paradójicamente, esta vía es la que el teniente coronel desea para mantener su apariencia democrática y resolver así su crisis gramsciana. Y pretende imponerla mediante las continuas amenazas de ejercer la violencia. Si en estos 10 años ya hemos visto quién es este individuo, de lo que es capaz, lo que ha hecho y lo que persigue, ¿por qué dejarnos anestesiar con el triunfo del 2 de diciembre de 2007 y engañar con una salida electoral cuando este personaje ha manipulado los resultados electorales desde el referéndum revocatorio del 15 de agosto del 2004? Es por ello que ya no podemos hablar más de oposición, sino de resistencia, porque la resistencia es la única que puede desafiar y resistir de manera legal, legítima, democrática y constitucional por medio de la lucha no violenta a un gobernante que cree que tiene asegurado el poder por su capacidad de ejercer la violencia o por las amenazas de ejercerla. No olvidemos que el poder no lo tiene asegurado aquel que tiene la mayor capacidad de ejercer la violencia, porque el totalitario busca el poder mediante la obediencia basada en el miedo. Recuerden y tengan presente siempre que el poder está en la capacidad de desafiar y resistir, ya que el poder se otorga con la obediencia y se retira con la desobediencia, y que con los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional podemos continuar la lucha no violenta de manera organizada para desafiar y resistir a un gobernante totalitario mediante la desobediencia civil. En Venezuela estamos seguros que este es el momento de continuar organizándonos, coordinando acciones, porque con el solo 2% de la población organizada en resistencia civil tenemos la masa crítica, el detonante necesario para que con múltiples protestas no violentas en diversos focos, al unísono, de manera simultánea y sin duración definida en todo el territorio nacional, se lance el pueblo a la calle, los estudiantes, los trabajadores, los obreros, los campesinos, los pescadores, los empleados, los empresarios, las amas de casa, los maestros, todos los hombres y mujeres de Venezuela, para que se sume la Fuerza Armada Nacional que está esperando ese momento para salir y juntos lograr el rescate de nuestra patria. Aquí en los Estados Unidos estamos buscando una protección migratoria para los venezolanos que se encuentran desplazados por la violencia de un régimen que ha dejado de observar la Constitución Nacional y que tiene sobre sus hombros más de 120.000 personas asesinadas en un periodo de 9 años de régimen, muchos de los cuales son asesinatos políticos y que el régimen maquilla como crímenes por AMPA común, convirtiéndose Venezuela en el país más violento del planeta. Exhortamos a los hermanos exiliados en otros países a solicitar dicha protección migratoria, no solo por ser una necesidad humanitaria urgente, sino una manera de demostrarle al mundo lo que realmente está sucediendo en Venezuela. Igualmente, estamos buscando que a nivel de la Carta Democrática de la OEA y de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, se incorpore de manera directa y específica los criterios de lo que son elecciones limpias y transparentes, para evitar que individuos totalitarios se aprovechen de la nobleza y limpieza del sistema democrático para secuestrarlo y mantenerse en el poder mediante un fraude electoral, y que se establezca una fuerza multinacional de paz que garantice esos criterios a fin de mantener la inviolabilidad del principio internacional de la libre determinación de los pueblos. Todo depende de nosotros. Si obedecemos por miedo, seremos esclavos. Pero si desafiamos y resistimos por amor a Venezuela, seremos libres. Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio, Fort Lauderdale, Florida, sábado 29 de marzo de 2008.